En esta ocasión vamos eh, a estudiar un tema que hemos titulado Leyes y Costumbres. Nuestra cita, dijimos, Romanos 15, versículo 4. Vamos a darle lectura, si ya lo tenemos por ahí. Dice lo siguiente: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Creo que hemos alguna vez escuchado estas palabras, ¿no? Que todo lo que se escribió, dice, todo lo que Dios dejó en su palabra, es para nuestra enseñanza, ¿sí? Para que podamos crecer, ¿verdad? En conocimiento, en fe, en esperanza. Y bueno, cuando leemos la Biblia, de pronto nos encontramos con algún pasaje que nos mueve el piso, ¿no? La semana pasada hablábamos un poquito de Abraham, no sé si se acuerdan los que estuvieron por aquí, algunas historias, ¿no? Medio extrañas, ¿verdad? O actitudes extrañas de los personajes, acciones que nos desconciertan un poco, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que eh, ¿cómo se puede decir? Pues las mejores épocas que vivimos nosotros, consideramos que son las mejores de la historia, ¿no? Cuando, si ustedes le preguntaran, por ejemplo, le preguntan a alguien mayor que ustedes y le dicen, ¿cuál fue la mejor época? ¿Y qué nos van a decir? Ah, no, pues cuando yo estaba joven, ¿verdad? Este, las modas eran mejores, la música era mejor, el comportamiento de las generaciones era mejor. Este, y si nos preguntaran a nosotros, también diríamos, no, pues cuando yo estaba joven, ¿verdad? O en ciertos años o ciertas décadas fueron las mejores. Cada quien como que defendemos nuestra época, ¿no? Nuestras modas, nuestra música, nuestras actividades. Y siempre yo creo que es algo muy común, ¿no? Cuando estamos platicando, decir, no, es que antes era que las cosas eran mejor. Ahora no, ahora es un desastre todo. Este, ahora las generaciones son así, así están peor que antes. Total que, bueno, les digo, siempre vamos a defender lo nuestro, ¿no? Y cuando vemos lo que se vive hoy, siempre se nos va a hacer más raro, ¿no? O peor de lo que nos tocó a nosotros. Este, incluso también, ustedes recordarán cuando eran más jóvenes, ¿cómo se podría decir? Las costumbres de los papás o las modas de los papás se nos hacían que también, pues como anticuadas, me decían, no, antes, lo de ahorita es lo bueno, antes como que no tenía un buen gusto para esto, para la música, para la ropa, etcétera. Entonces, pues siempre va a existir ese debate, ¿no? Por ejemplo, de las modas, las costumbres, las épocas, las mejores épocas. Cada quien va a defender su favorita, ¿no? O lo que le tocó vivir. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Eh, y bueno, cuando vamos a la Biblia, decíamos ahorita que de pronto vemos esto, ¿no? Costumbres raras, actitudes raras de los personajes, que a veces nos hacen, les digo, como que nos hacen tambalearnos, ¿no? Porque podemos decir, bueno, ¿cómo Dios permitía esto? ¿Cómo Dios estuvo de acuerdo con esto? Podemos decirlo. Y la gente que no conoce mucho de Dios, pues aprovecha para, eh, cuando sabe de ciertas cosas, lo toman como un pretexto. Me dicen, mira, y eso que ahí en la Biblia dice que esto y que el otro, ¿no? Este, ahora nosotros sabemos, sí, que no porque algo esté escrito ahí, es para que nosotros lo repitamos en nuestra vida. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Si vemos ahí algún error de alguien o alguna actitud extraña, como dice el texto que leímos, es para sacar una enseñanza para nosotros, no para copiar los rasgos negativos, ¿no? de alguien. Entonces, es algo que tenemos siempre que considerar, ¿no? Vemos, por ejemplo,
en la Biblia algunas leyes y costumbres, como dice el título de nuestra reflexión, que pues de diferentes tipos, ¿no? Y que les digo, a lo mejor se nos hacen medio extrañas porque nosotros pues pertenecemos prácticamente a otro mundo, ¿no? A otra época. Cuestiones o leyes, costumbres de tipo religioso, ¿sí? Como las que ustedes pueden leer por ahí en Levítico, por ejemplo, cuestiones de tipo religioso, ceremonial, ¿sí? En relación a los huéspedes, a los extranjeros, a los matrimonios, ¿sí? Al concubinato, leyes o costumbres en cuanto a la propiedad, ¿sí? A la esclavitud, a los horarios, por ejemplo, antes se manejaba otro tipo de horarios, ¿sí? No como el que nosotros tenemos. Este, en cuanto a la comida, en cuanto a las fiestas, un montón de cosas, o sea, eran culturas pues, totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, a veces eso choca con nosotros y por el hecho de que nosotros como que queremos, eh, ¿cómo se puede decir? Acoplar todo eso a lo que yo vivo, a mis principios, a mis creencias, a mi época, y a veces no encaja nada, ¿no? Y eso nos causa ahí un conflicto en cuanto a, pues a lo que viene siendo pues nuestra fe, ¿no? O cuando alguien nos cuestiona algunas de estas cosas. Eh, y vamos a analizar un poquito en esta hora eh, algunas cuestiones que conviene conocer, ¿sí? En cuanto a esto, en cuanto a leyes, costumbres de la antigüedad, que nos aclaran un poquito o nos amplían el panorama cuando nosotros leemos algunas historias. La otra vez, por ejemplo, tocamos el tema del sacrificio humano, ¿se acuerdan? Aquello que Dios le pidió a Abraham con su hijo y ojalá que eso nos haya ayudado, eso que comentamos. Vamos a ahora comentar otro tipo de detalles, ¿sí? Eh, en cuanto a esas costumbres y leyes, hay muchas evidencias. eh, la arqueología ha descubierto muchas evidencias que confirman la historia bíblica, ¿sí? Para los que creen que la Biblia es un cuento, una historia inventada por algún escritor, ¿sí? Este, existen un montón de documentos, ¿sí? Que bueno, como eran muy antiguos, pues la mayoría estaban escritos en piedra, ¿no? O en tablillas, como los que vemos aquí en la pantalla. Por ejemplo, ahí en Mesopotamia se han encontrado así muchos documentos que confirman algunos detalles que vamos a mencionar en estos momentos, este, que nos dan, ¿cómo les diré? La certeza de que lo que estamos leyendo ahí en la palabra de Dios fue algo real, o sea, no fue un invento, ni fue algo que, en cuanto a cuando hablamos de costumbres, de leyes, no era algo que necesariamente Dios aprobaba, ¿sí? O que Dios promovía. Porque les digo que muchos tomamos de pretexto eso, me dicen, es que ahí dice en la Biblia, yo he leído que fulanito hizo tal o cual cosa. Sí, es cierto, pero no es para que yo lo haga también, ¿sí? O porque Dios me esté dando autorización de hacer ciertas cosas, ¿ok? Así que bueno. Eh, por ejemplo, ahí en Génesis 15, vamos a ir a nuestra Biblia, Génesis capítulo 15, los versículos del 1 al 4, vamos a darle lectura. Génesis 15, del 1 al 4. Vamos a ver de qué nos habla por ahí. Si ya lo tenemos, voy a darle lectura. Génesis 15, del 1 al 4 dice: Después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión, que le dijo: No temas, Abraham, porque yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Y Abraham respondió: Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo?
y el mayordomo de mi casa, dice, es el Damaseno Eliezer, y agregó a Abraham, mira que no me has dado prole, y mi heredero será un siervo nacido en mi casa. Y entonces el Señor le dijo, no te heredará ese hombre, sino que un hijo tuyo será tu heredero. Eh, Aquí Abraham eh, parece que como que se está haciendo el sufrido, ¿no? Aquí con Dios. Dios le dice que, dice, yo soy tu escudo, tu galardón en sobremanera grande. Y Abraham como que le cambia de, de plática y no le dice, oye, ¿qué me vas a dar? Dice, si yo no tengo que, hijo. Y empieza ahí como a quejarse, ¿no? O sea, no tengo hijo, la persona que me va a heredar, dice, no, no es de mi sangre, o sea, es mi siervo, mi esclavo, ¿sí? Que se llamaba Eliezer. Dice, él es el que se va a quedar con todo, es mi heredero, ¿sí? Y Dios le dice, no, 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 él no te va a heredar, yo te voy a dar a un hijo. Esto que nos comenta por aquí, o lo que menciona Abraham, es algo curioso, ¿no? En la antigüedad, el no tener hijos era una desgracia. Se consideraba como una maldición de los dioses, ¿sí? O sea, cual fuera la cultura, o sea, decían, pues algo debes, ¿no? Un castigo de los dioses, no te dieron hijos, ¿sí? Entonces, Abraham, al no poder tener hijos, también pues se consideraba pues una persona desdichada. Ahorita, ya no es así, o sea, aquí es donde a veces chocamos, ¿no? Con las costumbres antiguas. Hoy es diferente, ¿no? Hoy, las personas ya la piensan más, ¿no? Para tener hijos. O sea, no es algo que mucha gente desea. O si alguien no tiene un hijo, o sea, no se ve como una desgracia, ¿no? Una maldición. Eh, en la antigüedad así era, ¿sí? Y algunas naciones protegían a estas personas. Dice aquí la ley establecía una salvaguarda que era, o sea, les daba como una opción, ¿sí? Adoptar a un esclavo como hijo, ¿sí? Por eso, por ejemplo, habla mucho de eso Pablo, ¿sí? De que nosotros éramos que esclavos, éramos ajenos a Dios y Él nos ha que adoptado. La gente de la antigüedad estaba muy relacionada con estos conceptos. Para nosotros suenan un poquito raros o no significan mucho o no significan lo mismo que para aquellas personas cuando leían esto, ¿sí? Este, entonces, Abraham, como no tenía hijo, él había decidido adoptar a Eliezer y él le iba a heredar todas su, este, sus posesiones. Él era el que iba a sucederle, ¿no? Cuando él ya no estuviera, pues él se iba a hacer cargo de todo lo que él tenía. Esa era la costumbre, la ley de ese tiempo. No era algo raro para ellos, ¿no? Les digo, a lo mejor para nosotros suena extraño, ¿no? Ellos estaban muy familiarizados con eh, estas formas, ¿no? Que se tenían. Eh, y en el siguiente capítulo vemos otra cosa así bien rara. En Génesis capítulo 16, versículos 1 y 2, Génesis 16, 1 y 2, dice, y Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, todavía hasta ese momento seguían sin hijos, ¿sí? Ella tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces dijo Sarai a Abraham, ya ves que el Señor me ha hecho estéril, te ruego que te unas a mi sierva y quizá tenga hijos por medio de ella. Y Abraham atendió el dicho de Sarai, lo que le había pedido, ¿no? Su petición. Eh, para nosotros es muy extraño esto, ¿no? Porque nosotros tenemos otras maneras de conducirnos. Eh,
uno puede aquí como culpar a Abraham, ¿no? Y decir, ah, mira, qué abusado, ¿no? Y qué obediente, lo que le dice la esposa, oye, consíguete a mi sierva para que tengas hijos con ella. Y ahí va Abraham bien obediente, dice que Abraham dijo, ok, pues está bien, ¿sí? Este, puede uno juzgar aquí a Abraham, ¿no? Y uno también puede decir, ay, está qué tonta, ¿no? Le pone ahí a la sierva para que tenga hijos con ella. O sea, es algo que no logramos entender así plenamente. Eh, y no le dijeron dos veces a Abraham. ¿Sí? Y eso también podemos decir, esto está raro, ¿no? Y mucha gente, les digo, que toma de pretexto, ¿no? Estos versículos, estos escritos, para hacer burla, ¿no? De la palabra de Dios o malinterpretarla. Pero miren lo que nos dice por aquí. Dice, la ley prescribía, nosotros investigamos lo que dicen aquellos escritos antiguos que se han descubierto. Dice, la ley prescribía, esto es de tiempos de Abraham, ¿sí? Que Abraham podía anular el matrimonio o tener relaciones con una esclava. O sea, él sí quería, se podía separar de su esposa porque no podía tener hijos, ¿sí? Y rehacer su vida. Eso lo tenía estipulado la ley. Entonces no había problema si él decía, le decía a su esposa, ¿sabes qué? Pues hasta aquí. O sea, no hay familia, yo quiero tener hijos, vamos a agarrar cada quien nuestro camino. Eso se podía hacer. O la otra forma, dice aquí, era juntarse con una esclava, dice aquí, a fin de que quedara embarazada. Entonces, esto era lo que ellos conocían, lo que se practicaba en ese entonces, las soluciones que les daba la ley cuando no podían tener hijos, las familias. Así que ellos estaban muy relacionados con todo esto, ¿sí? Esas eran las costumbres, las leyes de entonces, que para nosotros suenan o sea, una idea descabellada, ¿no? Y dice aquí, la esposa, cuando esto sucedía, que se unía con la esclava, la esposa no perdía sus derechos matrimoniales, ¿sí? A menos de que sucediera lo anterior, de que se anulara el matrimonio. Si no, ella seguía siendo pues, la esposa, ¿sí? Con todos sus derechos. El hijo, ¿sí? Sí, el hijo, el producto de esa relación entre el amo y la esclava, dice aquí, solo podía ser legítimo al ser adoptado por el padre. O sea, ya cuando nacía un hijo, él tenía que adoptarlo ante la ley. No nada más porque nació y era de él, porque él sabía que era de él, ya todo se solucionaba, ¿no? Tenía que hacer un trámite, se puede decir, adoptarlo para que fuera reconocido como su hijo. Y les digo que, por ejemplo, Pablo habla mucho de esto, ¿no? De la adopción. Para ellos era algo súper común todo esto, estas ideas y conceptos y costumbres, ¿sí? Que, les digo, tenían mucho significado cuando Pablo escribía estas cosas, tenía mucho sentido, mucho significado, que a veces para nosotros no lo tiene, ¿sale? Así que, esta era la situación de la familia de Abraham. Entonces ya cuando lo vemos así, ya no se nos hace tan extraño, ¿sí? Ya no se nos hace tan, ¿cómo podemos decir? Tan descarado Abraham, por ejemplo, decir, ay, mira qué convenenciero, ¿no? O tan mal de la cabeza esta Sarai, ¿sí? Al proponerle eso a su esposo. O sea, era algo muy común, ¿sale? Si vamos más adelante, ahí en esta misma historia de Abraham, en el capítulo 21, nosotros sabemos que sucedió así como ellos lo habían planeado. La sierva Agar tuvo un hijo, este, que sabemos que no era el plan de Dios, y ahí lo vemos muy claro, ¿no? Y Dios le dice, ¿sabes qué? Es que yo te voy a dar un hijo, no es no es Ismael. Entonces, cuando leemos todo esto, nos damos cuenta de que no era algo que fuera el plan de Dios, o sea, no era lo que Dios quería,
Dios sabía cómo se movían las cosas en ese entonces, ¿sí? O sea, no regañó a Abraham por lo que hizo, ¿sí? No le dijo, ¿sabes qué? Te vas a ir al infierno por esto que acabas de hacer, ¿no? O sea, ni siquiera lo pone a discusión Dios, simplemente le dice, ¿sabes qué? Es que así yo no iba a hacer las cosas, le dice Dios, ¿sí? Yo te voy a dar un hijo. Eh, dentro de la misma historia vemos los resultados de estas acciones, ¿sí? Que no estaban, ¿cómo podemos decir? No tenían la bendición de Dios, ¿sí? Porque no era el plan de Dios. Entonces vemos un montón de conflictos por ahí entre Sara y Agar, ¿ustedes se acuerdan? Y vamos a ver lo que pasó ahí en el capítulo 21, este, versículos del 9 al 13. Dice, y Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, que ella había dado a Abraham, se burlaba de su hijo. Ya para este momento había nacido también Isaac, ¿sí? Entonces se acrecentó el problema. Había problemas entre ellas dos, entre los dos hijos también. Dice que se burlan Ismael a Isaac. Dice, por eso dijo a Abraham, le dijo Sara, echa a esta sierva, córrela, échala de la casa. Ya no la quiero aquí, le dijo a Abraham, ni tampoco a ese chiquillo, ¿sí? Ya no lo quiero, ni a ella ni a su hijo. Dice que el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Algo que en un principio a ella le había dado cierta tranquilidad, de que tuviera un hijo con su sierva, y ahora ya no le agradaba el asunto, ¿no? Porque ahora ya tenía su propio hijo. Y entonces ustedes se imaginan, o sea, ese conflicto de que, a ver, ¿y quién se va a quedar con la herencia? Si ya hay dos hijos, dijo, yo no quiero que herede el otro. Problemas que a lo mejor ya se nos hacen un poco más familiares a nosotros, ¿no? Y dice el versículo 11, este dicho apenó en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Imagínense lo que sintió Abraham cuando su esposa ya le pone el ultimátum y le dice, ¿sabes qué? Ya no los quiero aquí, ya se acabó, ¿sí? Y vemos aquí los resultados, ¿no? De esas acciones, o sea, no era algo que Dios, con lo que Dios estuviera contento, que le hubiera aplaudido a Abraham por lo que hizo, ¿sí? No estaba a favor de ese tipo de relaciones, Dios. Además de que Dios ya le había hecho una promesa, ¿no? Que él quiso, contestar esa promesa, cumplirla a su manera, y también Sara, ¿no? Así que eh, eh, llegaron los problemas, ¿sí? Y dice que él se sintió súper mal por lo que estaba sucediendo, y cómo me voy a separar de mi otro hijo, ¿sí? O sea, era hijo de él. O sea, a lo mejor a Sara le valía, ¿no? Dice, pues, ¿qué? Ese no es mi hijo. Pero Abraham estaba sufriendo por eso. Y dice el versículo 12, entonces dijo Dios a Abraham. Eh, Sin duda que Abraham buscó a Dios, ¿no? Preocupado por la situación, y Dios le habla y le dice, no te preocupes por el muchacho, por Ismael, ni por tu sierva, ¿sí? Dice, tranquilo, a ver, vamos a darle una solución a esto. Dice, en todo lo que te ha dicho Sara, oye su voz, dice, ¿sabes qué? Hazle caso a Sara. Le dice Dios, ¿qué les parece? Dice, hazle caso a tu esposa, haz lo que te está diciendo, ¿sí? Eh, Le dice ahí en la segunda parte del versículo, dice, porque por medio de Isaac vendrá tu descendencia. O sea, lo que yo te había prometido desde un principio es por parte de Isaac, porque es el hijo que yo te prometí, no Ismael, ¿sí? Esto fue producto de tus decisiones, ¿sí?
pero él le aclara todo y dice, conservó la calma, tranquilo, haz esto. Y dice el versículo 13, y también, dice, del hijo de tu sierva haré una gran nación. Fíjense cómo es Dios. A pesar de que este niño apareció o llegó aquí o apareció en la historia, ¿sí? De manera, ¿cómo podríamos decir? No, no era el plan de Dios, ¿sí? Sin embargo, Dios dejó que las cosas siguieran su curso, ¿sí? De acuerdo a las decisiones que tomaron ellos mismos, siendo que había sido idea de ella, fíjense, y ahora ya estaba pues arrepentida, ¿no? Eh, Dios permitió esto, ¿sí? Y le dice, ¿sabes qué? Yo, voy a cumplir mis promesas en tu hijo Isaac, pero, dice, también de Ismael voy a hacer una gran nación. O sea, no me voy a, no me voy a olvidar de él, ¿sí? No lo voy a abandonar. Dice, porque es tu descendiente. No era el plan, pero porque es tu hijo, no sé cómo hace Dios las cosas. Dice, yo lo voy a cuidar, voy a prosperarlo y voy a ser una gran nación de él. Algo que no merecía, ¿sí? Abraham. Y vean cómo Dios le hace ahora otra promesa para su hijo Ismael, ¿sí? Pero le dice, hay un precio para esto, ¿sí? Tienes que despedirte de ellos. Yo los voy a cuidar, los voy a proteger, los voy a prosperar, pero necesitas separarte de ellos, ¿sí? ¿Qué les parece este detalle? Pues aquí vemos las consecuencias, ¿sí? Eh, de esas costumbres que existían. Es decir, no todo lo que se acostumbra es lo mejor o lo que está de moda en ese momento, ¿sí? Que a veces nosotros nos inclinamos por ese tipo de cosas. Es que todo el mundo lo hace, es que es la onda ahorita, decimos, ¿verdad? Pues sí, pero no por eso quiere decir que todo lo vamos a adoptar nosotros, todas las costumbres, todas las modas, o la manera de conducirse de la sociedad en general, en el momento en que estamos viviendo. Alguien pudo haber dicho, pues es que esa era la costumbre, ¿sí? Está bien, no estaba bien, ¿sí? Si era la costumbre, ¿cierto? Y para Abraham era algo natural, normal. Por eso él no protestó tampoco, ¿sí? Ni Sara, ella dijo, bueno, pues así le hacemos. Al igual que lo que hablamos la otra vez de los sacrificios, ¿se acuerdan? O sea, para Abraham no era algo, no era una locura como para nosotros, el entregar a un hijo de esa manera. Así que, así estaban las cosas, pero vemos que bueno, todo esto trajo consecuencias trágicas hasta nuestros días, ¿verdad? Entre estos dos grandes pueblos, ¿no? Los árabes y los judíos. Eh, Mira lo que dice el Código de Hammurabi, más o menos de aquellas épocas. Miren lo que dice por aquí, esas leyes. Dice, cualquier mucama dada por la esposa a su marido para concebir, lo que sucedió con Abraham y con Agar, dice, por ley sobrepasa la posición de sierva. Ya no iba a ser esclava, Agar. Podía ser marcada o castigada como esclava, pero no podía ser vendida por su amo. ¿Qué les parece? O sea, todavía conservaba ciertos aspectos de lo que era la esclavitud, ¿sí? Pero por otro sentido ya la ley las protegía, ¿sale? A estas siervas que se convertían pues en esposas también. Y Saraí no podía, eh, dice aquí, no la podía vender, no se podía deshacer de ella. Entonces por eso acudió a Abraham, le dijo, ¿sabes qué? Haz esto, porque si hubiera dependido de ella, ¿desde cuándo lo hubiera corrido? ¿Sí? O vendido por ahí, pero ella no podía hacer esto por la ley.
Así que vemos también cómo coincide todo esto, ¿no? Con lo que nos dice aquí esta historia. Y tenemos otra ley que se encuentra en el código de Lipit Ishtar, también de aquellas épocas. Dice, si un hombre hubiera desposado a una mujer que le dio hijos, y si una esclava también le diere hijos, como era el caso de Abraham, Agar y Sara, dice, el padre podrá otorgar libertad a la esclava y a sus hijos para que no participen en la propiedad con los hijos legítimos. ¿Se fijaron que es exactamente lo que sucedió en esta historia? Sara no podía deshacerse de Agar, ¿sí? O sea, ahí la estaba aguantando. No podía porque la ley la protegía. Entonces acude a Abraham, le dice la situación, le dice, sabes que ya no aguanto esta chica, ¿sí? Con su niño. No quiero que hereden tampoco. Y había una ley también que podía beneficiar, en este caso, a Sara, ¿sí? Pero tenía que hacerse cargo, ¿quién? Hacerse cargo de esto el esposo, ¿sí? ¿Qué tenía que hacer? Dice, liberarla. Ya no más esclavitud para esta mujer. Quedaba libre con sus hijos, pero también el costo de esa libertad era que ya no podían heredar, ¿vale? Entonces, estos detalles que aparecen en esas leyes antiguas que se han encontrado, es exactamente lo que vemos en esta historia de Abraham, lo cual nos indica que todo esto fue algo real, ¿sí? Que estos personajes fueron que reales, o sea, no son historias inventadas, no son fábulas, no es algo para darnos a entender a otra cosa, ¿no? O sea, es algo que sucedió realmente, que estos personajes fueron tan reales como fue, qué sé yo, Pancho Villa, Napoleón, etcétera, ¿sí? Personajes famosos de la historia, ¿sí? Así que vean cómo exactamente lo que está dictado en esas leyes. Era lo que se acostumbraba y lo que Abraham finalmente decidió hacer. Y Dios lo aconsejó, también le dijo, ¿sabes qué? Pues haz esto, ¿sí? Y dice el relato por ahí en el versículo 14, entonces Abraham se levantó muy de mañana, ¿sí? O sea, no se esperó y dijo, bueno, pues la semana que entra hacemos eso, el mes que entra, no, inmediatamente. O sea, Dios le dijo, ¿sabes qué? Ya, ¿sí? Entonces Abraham se levantó, dice, de mañana, tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar. Le empacó ahí algunas cosas, lo puso sobre su hombro, le entregó al muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. No fue algo que hizo con gusto Abraham, obviamente. Aquí lo declara anteriormente. O sea, eso lo estaba haciendo sufrir, pero no había otra solución. La dejó en libertad. Y dice que anduvo vagando, pero si ustedes siguen leyendo la historia por ahí, van a ver cómo Dios cumple su promesa y cómo Dios cuidó de esta, Cuidado del muchacho también. de esta, ajá, de esta pequeña familia, ya pues ya incompleta, ¿sí? Pero Dios fue fiel, ¿sí? Y le dijo a Abraham, no te preocupes, yo me voy a hacer cargo de ellos. Así que Dios fue fiel con ellos. Dice el código de Hammurabi también, cuando la primera esposa de un noble le engendrare hijos, ¿sí? Y su esclava también, si el padre en vida declarare, estos son mis hijos, refiriéndose a los hijos que tuvo con la esclava, dice, entonces estos serán contados como hijos de su primera esposa cuando él muera. Tendrán derechos iguales, salvo el primogénito de la primera esposa, que tendrá la preferencia en la repartición de los bienes. O sea, todo esto coincide, ¿no? Exactamente con lo que nos dice la Biblia. Eh, y bueno, fue algo que causó mucho dolor, ¿no? A esta familia.
pero bueno, fue algo necesario, ¿sí? Y sigue diciendo aquí el código de Hammurabi, pero si el padre en vida no declarare, estos son mis hijos, los hijos de la esclava no recibirán porción de los bienes junto con los hijos de la primera esposa. Y tendrán derecho a reclamar a los hijos de la esclava como sus siervos, ¿sí? Eso podría pasar también, si no eran declarados como hijos del amo, ¿no? Pero bueno, este no fue el caso de ellos. Dios los consideró iguales, ¿sí? Simplemente pues los liberó, ¿sí? No recibieron herencia, pero para Dios, Dios le dijo, yo le voy a bendecir porque es tu hijo, ¿sí? O sea, aunque suceda esto y que ya no tengan partes de tu herencia física, podríamos decirlo, Dios no dijo, bueno, pues ya, ni modo, hay que le hagan como puedan, ¿no? Dios dijo, yo sé que es tu hijo y yo lo voy a bendecir también. La ley, el gobierno no va a hacer nada por ellos, obviamente, pero yo sí. ¿Qué les parece? Y esto nos deja también muchas enseñanzas, ¿no? De cómo Dios se preocupa por las viudas, dice por ahí su palabra, ¿no? Las viudas, los huérfanos, son algo especial para Dios. Así que aquí lo vemos también. Y si seguimos leyendo la historia ahí del Génesis, en el capítulo 31 vamos a ver otro detalle interesante, este, para reafirmar aquí algunas cosas. Génesis 31 14 al 19. Génesis 31 del 14 al 19. Le voy a pedir a alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Génesis capítulo 31 del 14 al 19. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién nos ayuda? Génesis 31 del 14 al 19. Yo. Adelante. Sí. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza de Dios ha quitado a nuestro padre. Nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido y el ganado de su ganancia que había obtenido en Padaan para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Ok, para ponernos ahí en contexto de la historia, Jacob estaba ya un poco cansado de podemos decir, su relación con Labán, ¿sí? Su relación laboral, porque parece que trabajaba para él. En muchas ocasiones lo había pues defraudado, ¿no? Lo había engañado, estaba como pagando, ¿no? Todas las que hizo Jacob. Y bueno, Dios también le da una solución a Jacob, ¿sí? Este, Le dice, pues vete de aquí, ¿sí? Y él habla con sus esposas, tenía dos esposas, acuérdense también, que si recordamos todo lo que hemos estudiado, pues no era tan extraño, tampoco, o sea, era muy normal eso, ¿sale? Este, Así que pues, eran las costumbres, ¿no? De hecho, por ahí Labán
cuando le entrega a Lea, este, le dijo a Jacob, es que es la costumbre, ¿no? Que se case primero que la mayor, ¿sí? Esa era la costumbre, la tradición, así que bueno. Este, Jacob decide regresar a su tierra, habla con sus esposas y ellas están de acuerdo, dicen, ¿sabes qué? Pues está bien, vámonos de aquí, dice, o sea, este, nuestra relación con nuestro padre también ya está muy deteriorada, ¿sí? O sea, había muchos conflictos familiares por ahí, y entonces dice que, bueno, empacaron todo, en esos días no se encontraba por ahí Labán, así que no se dio cuenta, y en el versículo 19 dice algo interesante, dice que Raquel se robó, ¿qué dice por ahí? Los ídolos de su padre. Y eso es algo también que a lo mejor, sí lo hemos escuchado, pero no sabemos por qué hizo eso. Sería que era idólatra también ella, por qué le interesaban esas figuras. Porque pueden decir, bueno, pero si conocía de Dios ya, ¿por qué se llevó esos ídolos? ¿Sí? Bueno, vamos a ver, miren, en el versículo 33 en adelante dice que cuando se dio cuenta, Labán fue a seguirlos, ¿sí? Estaba molesto porque pues, se le habían ido y se le había ido también pues, su mina de oro, ¿verdad? Que era Jacob, de quien sacaba muchas ventajas, ¿no? Dice el versículo 33, Labán entró en la tienda, o sea, los alcanzó y obviamente dice que se dio cuenta de que algo faltaba ahí en su casa, ¿no? Era algo muy valioso, estas figuras, ¿sí? Así que rápido las echó de menos, Labán. Y dice que entró, cuando los alcanza, entró en la tienda de Jacob, dice, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas. Y no los halló, empezó, dijo, a ver, bueno, ok, váyanse, les dijo Labán, pero me robaron también. Y estaba furioso, ¿no? Empezó a esculcar ahí todo en las tiendas y no encontraba nada. Y dice el versículo 34, salió, dice, entró a la tienda de Raquel, dice, y Raquel había puesto los ídolos en la montura de un camello, o sea, los escondió, ¿sí? Y se había sentado sobre ellos, ¿sí? Bien abusada, o sea, no, los puso en un lugar, por ahí dice, en una montura, se sentó sobre ellos, y cuando entra su papá, eh, dice que empezó a revoltear todo por ahí, ¿sí? Para encontrarlos, no los halló y ella le dijo a su padre, fíjense, le dice, no se enoje mi señor que no me pueda levantar. Dice, pues estoy con la costumbre de las mujeres, y él buscó y no los halló, o sea, no se quiso levantar, le dijo, ¿sabes qué? Estoy en mis días, no estoy dispuesto, no me siento bien, no me quiero levantar. Este, y le dijo, discúlpame, ¿sí? Y mientras él andaba ahí volteando de cabeza, ¿no? La tienda no encontró nada, dice en el versículo 34 y perdón, en el 35. ¿Por qué ella estaba tan interesada en estas figuras? Es algo interesante, ¿no? Que les digo que a veces no le ponemos mucho énfasis, ¿no? A este asunto. Bueno, saben que en la antigüedad, precisamente en todos esos escritos que se han encontrado, se han dado cuenta de algo interesante que encaja con esta historia, ¿sí? Los ídolos, ¿sí? Que se les llamaba Ilani, o sea, dioses, o Terafim, ídolos portátiles, o sea, ellos los podían llevar, ¿no? A donde quisieran. No eran figuras muy grandes ni pesadas, eran figuritas, ¿no? Pero muy valiosas, porque miren, dice, su función legal, o sea, tenía una función legal aparte de lo religioso o espiritual, que en este caso parece ser que no era lo que tenía que ver con Raquel. A veces pueden decir, bueno, pues es que esta mujer no entendía, ¿no? Que no conocía del Dios verdadero. Su esposo creía en Dios, ¿no? Y ella veía cómo Dios lo bendecía, cómo él le hacía milagros.
¿Y por qué se robó a estos ídolos? ¿No? Empezamos a lo mejor a juzgar aquí a Raquel. Pero miren, dice que tenía una función legal. ¿Cuál era esa función legal? Dice, era representar ante un tribunal un título de propiedad. Era algo así como lo que nosotros conocemos como las escrituras de una casa, por ejemplo. Entonces, lo que hizo Raquel fue, como quien dice, robarse las escrituras, ¿sí?, de la casa. ¿Por qué? Porque ella sabía que, bueno, su papá había sido muy injusto, ¿no?, con Jacob, y dijo, nos va a dejar sin nada nuestro papá, ¿sí? No nos va a heredar, etcétera. Entonces ella tomó esa decisión, dijo, bueno, pues voy a hacer esta maniobra, ¿no? Para no quedarme sin nada, ¿sí?, sin herencia. Se robó esos ídolos que representaban títulos de propiedad. ¿Qué les parece? Está interesante esto, ¿no? Dice, era responsabilidad del propietario guardar muy bien sus ídolos. Por eso, cuando Labán llega a su casa, lo primero que ve que hace falta ahí, yo creo que hasta primero que sus hijas fueron sus ídolos, ¿sí? No estaban las escrituras en sus posesiones. Así que dice, tenían que ser muy bien guardados, ¿sí? Bajo riesgo de perder los derechos sobre sus tierras. ¿Qué les parece? O sea, si caían en manos equivocadas estas figuras, pues te quedabas en la calle, así de fácil. ¿Qué les parece? Entonces, por eso, no perdió tiempo. Labán, obviamente, dijo, estos fueron los que me robaron. No estaba seguro quién exactamente, ¿no? Dijo, puede ser algún siervo, o mismo Jacob, porque también lo culpó a él, ¿no? Y obviamente Jacob se ofendió cuando le reclamó todo esto, ¿no? Y bueno, son detalles de la historia que a lo mejor desconocemos, ¿no? Y que a veces pues los damos por, ¿cómo le podemos decir? Los dejamos en visto, como se dice, ¿verdad? O sea, nos lo brincamos, ¿no? Porque pues, quién sabe qué le picó a esta chica, ¿no? Porque agarró estas figuritas, a lo mejor eran de oro, no sé. O a lo mejor seguía conservando su antigua religión, no sé. Eh, pero todas estas cosas que la misma ciencia nos ha entregado, nos ayudan a comprender mejor la Biblia, ¿sí? Por lo que también deducimos y concluimos de que la ciencia y la religión no están peleadas, como también lo hemos mencionado aquí. O sea, una sin la otra no funcionan, o sea, no están completas, ¿sí? Eh, el cristiano obviamente tiende a menospreciar la ciencia, porque decimos, es que la Biblia nada más, ¿sí? Y el que es científico, o que le gusta la ciencia, dice, pues la Biblia, ¿para qué la quiero? Pero una sin otra no están completas. Y Dios mismo lo dice, ¿sí? Así que esto es algo que tenemos que considerar también. Y les digo, esto nos ayuda a reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en las escrituras, ¿sí? De que eso fue algo real, ¿sí? Algo que a lo mejor nos parece extraño, pero no es que fue una invención o una historia que a alguien se le ocurrió, sino que así eran las costumbres de aquel entonces. Este, y aunque choquen, ¿no?, con lo que nosotros hacemos hoy en día, este, así se llevan a cabo muchas actividades, ¿sale? Y aquí, bueno, hemos descubierto algo muy interesante, ¿no?, de esta historia de Raquel también, con lo que vimos con Abraham, en cuanto a esas costumbres y leyes que, pues obviamente ya no están en vigencia, ¿no? Eh, y bueno, o sea, vamos a leer lo que nos dice ahí en Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4, ya por ahí terminando. Oseas 11 del 1 al 4. Y esto también nos va a ayudar un poquito. Dice en versículo 1, dice, cuando Israel era muchacho, o sea, hablando de su pueblo, dice, cuando el pueblo de Israel estaba en pañales, podríamos decir, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Yo los saqué, los liberé de la esclavitud
Dice, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, como a veces así hacen los niños, ¿no? Entre más los buscas, dices, más se rebelan, ¿no? Los Baales, dice, a los Baales sacrificaban, ¿sí? A los ídolos ofrecían sahumerios. O sea, ellos seguían con sus costumbres, ¿no? Antiguas. Dice, perdón, dice, con todo yo le enseñé a Efraín, o sea, a su pueblo. Dice, yo me encargué de qué? De educarlos. Así como eran que estaban salvajotes, ¿sí? Los israelitas cuando salieron de Egipto, en relación a, pues, a lo espiritual, al conocimiento de Dios, ¿sí? Dice Dios, me hice cargo de ellos, los eduqué, les enseñé, ¿sí? Dice, y no conocieron que yo los cuidaba, o sea, ni así reconocían, ¿verdad? Con cuerdas de bondad los atraje y con lazos de amor, dice. Él, podríamos decir, se rebajó a nuestro nivel. Por eso él toleraba muchas cosas del pueblo, ¿sí? Costumbres raras que habían adquirido de otras naciones, ¿sí? O sea, él no los juzgaba, simplemente los toleró y les fue enseñando, dice. ¿Sí? O sea, él trató de cambiar su mentalidad, su manera de ver el mundo y de ver a Dios. Dice, fui para ellos como quien levanta un niño contra su mejilla. Imagínense esa escena, ¿no? O sea, a Dios, dice, levantando como un niño, ¿no? Refiriéndose a su pueblo y haciéndoles por ahí cariños, ¿sí? Así lo describe Dios. Dice, y me inclinaba a ellos y les daba de comer. O sea, él siempre fue, ¿cómo podemos decir? Amoroso con su pueblo, ¿sí? Fue eh, tierno, fue un padre, como un padre, dice aquí, ¿sí? Con su niño que juguetea con él, dice. Le enseñó, lo educó, de manera que, como dice por aquí, dice, los cambios culturales demoran un tiempo. O sea, el pueblo de Israel traía una cultura. Abraham traía una cultura cuando fue llamado por Dios, y aquí lo estamos viendo en estas historias, ¿sí? Jacob traía una cultura. Y dice, los cambios de cultura demoran un tiempo, ¿sí? Y si alguna vez usted ha estado en un país extraño, ¿sí? O en una ciudad extraña, usted sabe lo que cuesta adaptarse a otra ideología, otro ambiente, etcétera, ¿no? Entonces dice aquí, eso demora tiempo, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana para cambiar de manera de pensar. Dice, porque la humanidad tiene una gran resistencia a los cambios. O sea, siempre nos gusta como que lo nuestro, ¿no? Es que así me enseñaron, es que así fui educado, es que así crecí, es que esa religión me enseñaron mis papás. Entonces nos resistimos a los cambios, a las cosas nuevas, ¿sí? Los cambios de paradigmas. O sea, cualquier cosa nueva, o sea, nos causa cierto conflicto, ¿sí? O sea, no lo aceptamos tan fácil. Entonces dice Dios, pues se necesita tiempo. Y ese tiempo, pues, durante ese tiempo Dios fue paciente, como hemos visto a través de la historia bíblica, pero Dios seguía que una y otra vez insistiendo, educando al pueblo y hasta nuestros días sigue haciendo lo mismo y nos sigue tratando igual a nosotros, así como lo describe aquí Oseas. Dice, incluso cuando esos cambios se tienen como objetivo el bienestar, o sea, aunque sean cosas buenas, o sea, que nos van a beneficiar, nos resistimos, ¿sí? Y dicen, no, es que no, yo mejor así como estábamos antes, yo mejor así como me enseñaron, mejor esto, lo otro. Y como decíamos ahorita, al principio, ¿no? Que siempre, como que añoramos lo antiguo, ¿no? Y le dicen, no, es que en mis tiempos estaba todo mejor, es que en mis tiempos, no, la música aguas, ¿no? O sea, era lo máximo la música, no, ahorita ya, puro ruido, etcétera. Este, no siempre pasa eso, obviamente, ¿no? O sea, no quiere decir que porque es algo nuevo, es algo bueno, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Ese es otro tema. Pero, dice, incluso cuando son cosas buenas, también nos cuesta que
cambiar, ¿sí? Cambiar nuestra manera de pensar. Y es algo bueno, Dios con el tiempo va trabajando en nuestra mente. Yo creo que a algunos de ustedes les ha sucedido eso también. Sobre todo si llegaron a practicar otro tipo de religiones o tenían otras creencias, pues eso ustedes lo han experimentado, ¿no? Y terminamos con esto. Dice, Dios lentamente fue corrigiendo estas y otras prácticas. Esas cosas que nos sacan de onda, como decimos, que ¿por qué Dios permitió eso? ¿O Dios estaba de acuerdo? ¿O por qué Dios le dio permiso a Salomón de tener 1000 mujeres? No le dio permiso, ¿sí? O sea, porque para empezar, Salomón no le pidió permiso a Dios para eso. ¿Sale? Entonces, dice Dios fue corrigiendo, ¿sí? Muchas veces, pues, a punta ¿cómo se dice? De nalgadas, como decimos, ¿no? O sea, de las consecuencias, ¿sí? De jalones de orejas. Pero solo así a veces entendemos, ¿no? Que las cosas no son como queremos que sean o como pensamos que deben de ser. Entonces, dice aquí, por medio de las leyes dadas al pueblo hebreo, parece que Dios les dio otra ley, ¿sí? Dios quiso educar al pueblo. O sea, ellos traían otras leyes, otras costumbres, y de pronto Dios les dice, aquí está, una nueva ley, nuevas costumbres, nuevas prácticas, nuevas costumbres religiosas, etcétera, nuevas maneras de hacer las cosas, porque Dios, obviamente, Dios nos ama tal y como somos, ¿sí? Pero Dios no nos quiere dejar como estamos. Eso tenemos que entender. O sea, el hecho de que Dios es amor, a veces decimos, es que Dios es amor, Dios me ama así como soy, así groserote y mentiroso y esto, lo. Sí, Dios te ama así, pero Dios no quiere que siga siendo que grosero, ni mentiroso, ni ladrón, ni engañador, etcétera, lo que sea, ¿sí? O sea, Dios no quiere eso. Entonces Dios no quería que Israel siguiera siendo así. O sea, aunque Dios entendía todo lo que hacían ellos y sabía por qué lo hacían y los amaba así, Dios dijo, yo no quiero que sigas así, ¿sí? Quiero educarte, quiero que cambies. Y bueno, eso les digo, lo sigue haciendo hasta hoy, ese trabajo, ¿no? Sigue siendo como un padre, con un niño, así como lo describe Oseas, nos sigue enseñando, nos sigue corrigiendo, sigue cambiando nuestra manera de ver el mundo, la vida, de ver a Dios también. Y bueno, ojalá que nosotros también pongamos de nuestra parte, ¿sí? Que podamos darle la oportunidad a Dios de hacer ese trabajo, ¿verdad? De seguir transformándonos, que a nosotros nos dé de su espíritu también para que podamos tener la disposición de seguirle conociendo, buscando, deseando, y escudriñando su palabra también, que sea un objetivo, ¿no? En nuestra vida. Que Dios los bendiga.